Bien, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este último tab de evaluación de proyectos. Mi nombre es Rocío Vargas, docente del área de finanzas del Politécnico Gran Colombiano. Creo que ya, pues si han participado en otros eventos, pues ya me han visto. Les van a estar compartiendo en el chat el formulario de asistencia. Les pido el favor que lo diligencien. Y recuerden que más tarde, o sea, a partir del día de mañana, sus tutores les van a estar haciendo llegar esta grabación pues a cada uno de sus correos. Entonces, pues si me das preámbulo, arranquemos. En esta última sesión, el tema es análisis de sensibilidad en proyectos de inversión. Aquí, pues digamos que vamos a dar unos parámetros generales. Sin embargo, cada uno de sus tutores ya les dará un direccionamiento específico sobre esta última entrega. La idea de esta última entrega es que ustedes pues generen ese análisis de sensibilidad o análisis de riesgo, también le podemos llamar a ese proyecto de inversión. Recuerden que nosotros lo que hemos venido haciendo, y creo que les contaba la sesión pasada, es trabajar en ese escenario probable, ¿cierto? En ese escenario que con mayor probabilidad yo puedo generar en mi empresa de acuerdo a los conocimientos históricos que tengo de ella, de acuerdo al análisis externo del sector económico, político, económico, bueno, todas las variables que uno debe tener en cuenta en evaluación de proyectos. Y a partir de ahí, pues, definimos una serie de escenarios que también se pueden presentar. Nosotros tenemos ese escenario probable, pero quizá hay otros escenarios que se presenten de acuerdo con los cambios inesperados en cualquiera de esas variables que ya hemos estudiado y que, de acuerdo con esos estudios, nosotros consideramos que se van a mover de cierta manera. Sin embargo, el tema de los negocios hoy en día y de las finanzas sobre todo es un tema de probabilidades. Entonces, tanto como puede que ocurra ese escenario probable, puede que se den unas condiciones económicas de tendencia del mercado que puedan ser mejores, que permitan que el desempeño de esa empresa, de ese proyecto sea mejor, o pueden haber unas condiciones adversas, pueden haber problemas sociales, puede haber una pandemia, algún tipo digamos que de factor externo que no permita que se den esas proyecciones que nosotros estamos esperando. Para eso es que se hace ese análisis de sensibilidad en los proyectos de inversión. Cuando nosotros hablamos de análisis de sensibilidad o de la forma que nosotros lo vamos a abordar en esta última parte de este curso es sensibilizando el valor presente neto. ¿Por qué sensibilizando el valor presente neto? Digamos que uno de los indicadores de evaluación de proyectos más usados a nivel mundial es el valor presente neto, que en últimas es de esa inversión inicial que yo estoy haciendo hoy, ¿cierto? Que es negativa, entonces bien sea que yo vaya a montar un negocio o bien sea que yo esté adelantando un proyecto de inversión dentro de una empresa que ya está constituida, pues yo estoy poniendo hoy un capital de riesgo, digámoslo de esa manera, estoy arriesgando un dinero, estoy haciendo una inversión y con esa inversión que yo hago hoy, pues lo que espero es recibir ese dinero a futuro, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, invierto hoy y a futuro voy a recibir estos flujos de caja, 15 millones, 18 millones, 23 millones. Ya sabemos que esa tasa de descuento es el costo de esos recursos, ¿cierto? Lo que me cuesta tener invertida esa plata ya. Y que yo lo que hago es coger esos dineros que voy a recibir a futuro, producto de las ventas, menos los costos y demás, y traerla al día de hoy a ver si ese proyecto es viable o no es viable. ¿Qué quiere decir? A ver si esos ingresos futuros traídos al día de hoy pues, representan más dinero que esa inversión que hice yo hoy o representan menos dinero. Si representa más dinero, pues es un valor presente neto positivo y por lo tanto yo voy a tener una ganancia, voy a generar valor en ese proyecto. De acuerdo con eso, pues a mí me interesa saber qué pasa con ese proyecto. Si yo cambio cualquier variable, ¿cuál es el impacto que tiene en el valor presente neto? ¿De acuerdo? Yo quiero saber qué pasa si subo el precio, qué pasa con el valor presente neto. Yo quiero saber cualquier cambio en la demanda, cualquier cambio en los costos, cuál es el impacto que tiene en el valor presente neto, porque ese valor presente neto me va a permitir conocer la viabilidad de ese proyecto. ¿De acuerdo?
Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a hacer ese análisis de riesgos de acuerdo con la variabilidad que se pueda presentar en el valor presente neto. Y aquí lo que nosotros buscamos es, digamos que esa incertidumbre que es desconocer qué va a pasar, ¿cierto? Desconocer qué va a suceder a futuro, pues convertirla en un riesgo, es decir, poder analizar esos diferentes escenarios y tener unos escenarios esperados en los que yo ya puedo llamarle a esto riesgo y ese riesgo yo lo puedo medir e incluso puedo hacer planes de mitigación de ese riesgo. Entonces, el riesgo, pues vamos a ver en este caso que es la variabilidad, que tanto puede variar el resultado del valor presente neto por cada uno de los cambios que yo hago en esas variables de entrada o en esas variables independientes en mi proyecto de inversión. Ahora la pregunta, pues, es ¿por qué analizamos esos riesgos? Creo que ya hemos venido contestando algo de eso. Entonces, me permite predecir los resultados de ese proyecto, ¿cierto? Me permite medir esa incertidumbre y convertirla en un riesgo al tener los diferentes escenarios que se puedan presentar. Puedo analizar las limitaciones que tiene ese proyecto, entonces me puedo dar cuenta, por ejemplo, que hay un costo que es muy alto y que dependo mucho de esa materia prima y que no me es fácil reemplazar esa materia prima. O también el precio de venta que yo he fijado es un precio que no le puedo bajar mucho a ese precio porque si yo le bajo el precio, ese proyecto ya no va a ser viable. Entonces tengo que revisar cuáles son esas limitaciones, pero también cuáles son esos alcances, cuáles son, digamos, esas variables que no son tan sensibles que quizá cuando yo esté armando mi estructura de costos y gastos puedo flexibilizarlas y puedo jugar con ellas a mi favor. Entonces, es muy importante realizar ese análisis de riesgos. Lo vamos a realizar entonces en lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a explicar del ejercicio, pues esos tipos de análisis lo vamos a ver, se le llama local o por variable independiente. Y también hay un análisis de riesgos global o por escenarios. Para poder hacer el análisis por escenarios, pues claramente primero tenemos que hacer ese análisis por variable para ver con esas variables más sensibles yo cómo voy a armar mis escenarios, ¿sí? Esto es lo más importante. Hablemos ahora de esas variables independientes. ¿Cómo así que variable independiente? ¿Qué es una variable independiente? Esas variables independientes, pues son esos datos que yo le doy a mi modelo financiero, esos datos de entrada, y que en cierta manera dependen de mí como empresa, ¿sí? ¿Cómo así? Sí, acá tenemos algunos datos como la demanda, ¿cierto? Entonces, esa demanda está constituida por el precio y por las cantidades. Si yo cojo el precio y lo multiplico por las cantidades, pues voy a tener el dato de ventas de la empresa. Yo pronostico que voy a vender 10 unidades a 1 millón de pesos. Entonces, coja el millón y multiplíquelo por 10 y usted ahí ya tiene 10 millones de pesos, que es lo que usted pronostica de ventas. Eso es lo que hacen las empresas. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio el precio? Yo puedo subir ese precio, yo puedo bajar ese precio, hacer una promoción, estoy viendo que mi inventario está quedado, voy a hacer promoción, voy a bajar el precio. Pues si yo bajo ese precio, ¿cuál es el impacto en el valor presente neto? ¿Qué pasa si yo vendo más? Ah, bajé el precio, pero es que vendí un 20% más en términos de cantidades. ¿Cuál es el impacto que tiene en ese valor presente neto? ¿Qué pasa por el contrario si puede bajar los costos fijos? Yo tenía una bodega muy grande y ese arriendo era muy alto y logré conseguir un buen inmueble por la mitad del precio. ¿Qué pasa entonces con el valor presente neto si logro bajar esos costos fijos? ¿Y qué pasa si logro bajar los costos variables? Aparece un proveedor que tiene, me ofrece buena calidad y me está dando esa materia prima un 5, un 10% más barata, puede ser un 2% más barata, pero eso es un dinero importante que yo me voy a ahorrar. Si esa variable, que si es un costo variable, pues está asociado a cada una de las unidades que yo voy a vender, pues me va a representar un dinero importante al final de esas proyecciones. ¿Qué otras variables son independientes? La tasa de interés. ¿Pero por qué la tasa de interés es independiente si yo no soy el Banco de la República, yo no soy el que fija las tasas de interés? No. Pero usted, señor financiero, usted, señor dueño de la empresa,
si es quien puede ir a negociar con el banco esas tasas de interés, si es quien debe conocer las mejores líneas de crédito para endeudarse y puede trabajar en mejorar ese costo de capital de sus recursos, ¿cierto? Entonces, eso sí es de competencia de la empresa, saber cómo se endeuda, en qué momento se endeuda, qué monto va a pedir al banco, qué monto va a pedir al fondo, qué monto requiere o cuánto va a poner de su dinero como un socio, ¿cierto? Como un inversionista. Y por otro lado está el riesgo país. Pero, ¿cómo así que riesgo país? Claro, si yo ya soy una empresa que invierte en diferentes países, por ejemplo, y yo quiero abrir un nuevo mercado, es decir, quiero llevar mi negocio a un nuevo país, como lo ha hecho Coca-Cola a través de todo el mundo llevando su producto, como lo ha hecho Amancio Ortega trayendo Sara y todo su grupo empresarial que se llama Inditex. Entonces, pues yo tengo que analizar ese riesgo país para saber si yo llevo mi ropa allá o si llevo mis productos a ese país y si vale la pena hacer esa inversión allá. Cuando hablamos de riesgo país, recuerden que ese riesgo país son unos puntos adicionales en la tasa de interés que un inversionista debe cobrar, digamos, por decirlo de alguna manera, o debe tener en cuenta en su tasa de retorno, esa tasa esperada de retorno, pues dependiendo de las condiciones del país. Este riesgo país se da para países en vías de desarrollo. Ustedes no van a encontrar el riesgo país de Estados Unidos o de Alemania porque eso no existe. Esos países son países, pues, de primer mundo, desarrollados, no es que nosotros seamos de segundo mundo ni nada de eso, pero esos países están considerados con unas economías más desarrolladas que la nuestra, mucho más seguras en cuanto a inversión, en cuanto a temas políticos, económicos. Por lo tanto, cuando un inversionista de un país de esos va a invertir en un país como el nuestro, pues sí hay unos puntos adicionales de la tasa de interés que debe considerar. Esos puntos adicionales de la tasa de interés es la diferencia entre los títulos de deuda pública que tienen los bonos del gobierno, pues por ejemplo, de Colombia, frente a los bonos que emite el gobierno de Alemania o frente a los bonos que emite el gobierno de Estados Unidos. Por lo general, nosotros tenemos una tasa de interés mucho más alta porque somos pues un país más riesgoso y esos puntos de diferencia entre la tasa de interés de ellos y la tasa de interés nuestra es lo que se considera riesgo país, ¿de acuerdo? Entonces, en términos generales, estas son las variables independientes. ¿Qué otra variable es independiente? Por ejemplo, la inversión inicial es una variable independiente. Yo como emprendedor o yo como dueño de la empresa soy quien voy a decidir qué tanto voy a invertir, qué tantas máquinas voy a comprar, cuál va a ser el perfil de esas máquinas. Las compro en Brasil, las compro en China, las compro en Alemania. ¿Cuál va a ser ese valor de inversión? Y esa inversión inicial tiene un impacto altísimo en el valor presente neto, entonces también lo tengo que considerar. En general, digamos que esas son las variables sensibles que nosotros podemos sacar y para cada una de esas variables sensibles, el ejercicio que nosotros vamos a hacer es con un cambio, por ejemplo, en el precio, mientras las demás variables permanecen igual, ¿qué pasa con el valor presente neto? Luego, todas las variables están iguales y cambiamos las cantidades. ¿Qué pasa con el valor presente neto? ¿Qué pasa si cambio los costos fijos y todas las demás variables permanecen constantes? Ahí vamos a ver qué tan sensible es una variable por encima de otra. ¿De acuerdo? Ya en el ejercicio lo vamos a ver. Una vez tengamos ese listado de nuestras variables más sensibles, ¿cierto? De esas variables independientes las analizamos todo y decimos, bueno, ya sabemos cuáles son las variables más sensibles. Ahora sí hacemos nuestro análisis por escenarios. ¿Cómo hago yo ese análisis por escenarios? Pues tomemos las variables más sensibles, por lo menos tres variables de las más sensibles y con esas tres variables armemos escenarios. ¿Qué pasa si esas tres variables se mueven de forma negativa? Voy a tener un escenario pesimista. ¿Qué pasa si esas tres o cuatro variables se mueven pues en una dirección que favorece a nuestra empresa? Voy a tener un escenario optimista. Y como les digo, el escenario probable es ese que ya hemos venido trabajando y es el que tenemos hasta el momento. En este momento, pues ya todos deben tener su proyecto de inversión, habiéndole calculado el costo de capital.
habiendo calculado valor presente neto, la TIR, la relación beneficio-costo, ¿cierto? Y el periodo de recuperación de la inversión. A partir de aquí, pues lo que vamos a hacer es revisar cómo van a cambiar esas variables ya en el ejercicio. Entonces, voy a compartir pantalla para poderles compartir el Excel y vamos a revisar entonces ese ejercicio. Entonces, fíjense que este es el mismo ejercicio que ustedes vienen trabajando. Sin embargo, yo tengo algunas variaciones en mis datos, entonces les voy a pedir el favor que no se peguen completamente a lo que hice aquí, sino que muy probablemente ustedes allá pues tienen unos datos diferentes, ¿cierto? Yo aquí ya he hallado pues cada uno de los métodos de decisión financiera, que es donde debería ir el ejercicio. Ya tengo el valor presente neto, ya tengo la TIR, ya tengo el periodo de recuperación de la inversión. Voy a ocultar acá unos daticos que no necesito para que podamos arrancar nuestro ejercicio. Entonces, yo arranco con estas ventas. Déjenme que acá había dejado un cambio que no debía estar. Ok, entonces acá tengo mis ventas iniciales que son de 13.797 millones. Y a partir de los datos que tengo de mi proyecto, eso hace que yo tenga un valor presente neto de 408 millones. ¿Listo? Ese es mi punto de partida. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Yo voy a listar esas variables más sensibles. Aquí yo no tengo el precio de venta, aquí yo no tengo las cantidades. Yo les dije que las ventas son igual a precio por cantidad. Entonces yo traigo el valor de las ventas, traigo el valor de costo de ventas. Todos estos datos que nosotros vamos a tomar acá son del primer año de proyección. Traigo ventas, traigo costo de ventas, traigo los gastos de administración, traigo la tasa de descuento que estoy trabajando, traigo la inversión inicial y cualquier otra variable independiente que yo pudiera traer. Si tengo los costos variables aparte, si tengo las unidades, pues los puedo manejar. En este momento, pues no las tengo. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Con estos datos, yo lo que quiero mirar es qué pasa con cualquier cambio en las ventas con el resultado de ese valor presente neto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. ¿Qué pasa con un cambio en cualquiera de estas variables? ¿Cuál sería ese resultado del valor presente neto? ¿Cómo miro yo qué tan sensible puede ser una variable? Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir, dígame Excel, ¿cuánto tiene que cambiar las ventas? ¿Sí? ¿Cuánto tienen que, en este caso sería disminuir porque el valor presente neto me está dando positivo? ¿Cuánto tienen que variar esas ventas negativamente para que el valor presente neto me da cero? Si el valor presente neto me da cero, ¿qué significa? Que la inversión inicial es igual a esos flujos futuros de caja que yo voy a recibir. Es decir, que monté todo ese proyecto y no me estoy ganando nada, pero no estoy perdiendo nada. A partir de un cambio adicional en las ventas, si las ventas bajan un poquitico más, pues ya voy a tener un valor presente neto negativo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero ustedes tienen que traer aquí las variables de las ventas iniciales, ¿cierto? Entonces, acá nosotros tenemos la variable inicial de las ventas, es 13.797. Los costos que tenemos acá, los costos de ventas es 10.516. Traemos también las demás variables independientes que tenemos allí, los gastos de administración, la tasa de descuento y la inversión inicial. Estos valores, pues los vamos a convertir aquí, los voy a copiar, porque yo los traje formulados, los voy a copiar y los voy a convertir en valores. ¿Por qué? Porque cuando yo mueva los datos con la fórmula me va a variar todo y yo necesito recordar cuáles eran esas ventas iniciales, cuáles eran esos costos iniciales. Recuerden que yo cambio una variable mientras las demás permanecen constantes.
¿Qué otra cosa debo considerar para que me funcione la herramienta de Excel que vamos a usar a continuación? Ustedes tienen que venir acá a sus proyecciones y fijarse que estos valores son resultados de unas fórmulas que vienen pues de los datos históricos. Si esto está así, como una fórmula, no les va a correr la herramienta Excel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, las ventas y los costos, vamos aquí a venir Control C, vamos a copiar, le damos clic derecho y le decimos pegado especial valores. ¿Para qué? Para que nos quede así el número como tal y no nos quede una fórmula. Si ustedes tienen una fórmula, eso no les va a funcionar. ¿Qué más se tienen que dar cuenta para que les funcione pues la herramienta de Excel que vamos a utilizar ahorita a continuación? Tienen que mirar, se me perdió donde tenía el... Tienen que mirar que donde ustedes calcularon ese flujo de caja, ¿cierto? Desde donde ustedes traen estos datos del flujo de caja, pues sea desde el lugar donde me está resultando estos valores de caja. Desde que esté todo absolutamente formulado a partir de este flujo de caja libre, ¿sí? Si yo tengo este resultado aquí, el que yo esté considerando por allá abajo debe estar formulado a partir de ahí, si no, no les va a funcionar la herramienta. ¿Cuál es la herramienta que les tiene que funcionar? Entonces, yo aquí lo que quiero decir, ¿qué valor debe tomar las ventas para que el valor presente neto sea igual a cero? Simplemente me voy aquí a datos, le digo análisis de hipótesis y le digo buscar objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que el valor presente neto, este valor, por eso escondí las otras celdas, este valor se convierta en cero. ¿Qué celda quiero que cambie? Quiero que cambien las ventas del primer año proyectado. Quiero saber cuánto tienen que cambiar esas ventas para que ese valor presente neto me dé cero. Busco las ventas acá proyectadas y una vez tengo acá vinculados los datos en buscar objetivo, le digo aceptar. Y él me trae una solución. Fíjense que aquí ya me trajo la solución. Me dice, mire, las ventas de 2020 tienen que ser de 13.104 millones para que el valor presente neto le dé cero. Y vamos a comprobar si eso es verdad. Entonces, miremos nuestros resultados acá y nosotros habíamos visto que acá el valor presente neto eran 408 millones, ahora es cero. Aquí, pues yo traigo el valor que toma la variable, ¿cierto? Cuando se convierte el valor presente neto en cero y aquí yo lo que debo calcular es la variación. ¿Cómo calculo esa variación? Igual el valor hallado dividido el valor probable menos 1. ¿Qué quiere decir esta variación? Para que el valor presente neto sea negativo, para que el valor presente neto, perdón, sea igual a cero, las ventas deben disminuir en 5.02% para que eso suceda. ¿Listo? Eso mismo debo hacer con todas las variables. Para continuar con la siguiente variable, debo tomar las ventas iniciales, las ventas de mi escenario probable, y dejar mi modelo tal cual estaba, ¿cierto? Voy a dejar estos datos tal cual estaban. Y acá otra vez dejo mis ventas como 13.797. Y si yo voy a mirar, pues ese valor presente neto nuevamente me tiene que dar los 408 millones que yo tenía. Listo, desde ahí arranco nuevamente. Ahora quiero saber cuánto tienen que cambiar esos costos de ventas para que el valor presente neto pues se me convierta en cero. Hago exactamente la misma operación, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Voy a definir qué celda, voy a definir la celda donde está el resultado de valor presente neto. Quiero que esos 408 millones se me conviertan en cero, pero ahora va a ser cambiando la celda de los costos de ventas. Entonces voy, busco mi celda de costos de ventas. Está un poquitico más arriba. Y exactamente lo mismo. Ya tengo todos mis datos y le digo aceptar. Y ya tengo una solución. Entonces, aquí los costos de ventas pasaron a 11.193. Traigo ese valor
aquí a mi tablita para poder hacer ahorita los análisis. Traigo ese valor a mi tablita, hago la variación nuevamente. Entonces, fíjense que aquí me dice que ese costo de venta ya no es disminuir, sino que el costo tiene que aumentar. ¿Para qué? Tiene que aumentar en 6.43 para que ese valor presente neto efectivamente se vuelva negativo. ¿Listo? Dejo mi variable tal como estaba, mis costos de venta según su escenario probable, y eso es lo que yo debo hacer en cada uno de esas variables, pues, independientes, ¿sí? Una vez ustedes hagan ese ejercicio con todas las variables, pues se van a dar cuenta que van a tener todas las variaciones, ¿cierto? Entonces, las ventas tienen que cambiar 5%, el costo tiene que aumentar 6%, los gastos de administración pueden aumentar hasta 919%, la tasa de descuento puede disminuir el 63%, la inversión inicial puede variar o puede incrementarse en un 30%. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos ese listado de las variables con sus variaciones. Ahora debo definir cuál de estas será la variable más sensible y cuál de ellas es la variable menos sensible. Dicho de otro modo, cuál de estas variables es la variable más riesgosa y cuál de esas variables es la variable con menos riesgo. La variable más riesgosa pues va a ser aquella que a menor porcentaje haga que ese valor presente neto se vuelva de una vez cero. Si yo solamente cambio mis ventas en un 5%, ya este proyecto está en peligro de no ser viable, ¿cierto? Entonces, esa variable más sensible o esa variable más riesgosa, yo tengo sí o sí que vender prácticamente todo lo que dije para que este proyecto sea viable. Tengo que ser muy, muy, muy bueno con todo la estrategia de marketing que he realizado. Tengo que ser muy incisivo, tengo que estar pendiente de ese equipo de ventas porque sí o sí tengo que vender lo que dije. El costo también es un componente bastante sensible, ¿cierto? Que pues debo estar muy pendiente de las compras, debo gestionar la calidad, debo mirar que si es por ejemplo, producción, pues que esa producción cometa los mínimos errores, que no se desperdicie la materia prima. Si es comercialización, pues poder hacer unas buenas negociaciones con los proveedores, comprar al mejor precio, porque los costos, pues, está bastante ajustado frente a nuestra variable o nuestro resultado de sensibilidad, que es el valor presente neto. Entonces, fíjense que aquí yo puedo hacer un ranking de cuáles serían esas variables más sensibles. En primer lugar, estarían las ventas. En segundo lugar, sería el costo, ¿cierto? Y en tercer lugar, por acá tendríamos la inversión inicial. Entonces, esa inversión inicial, si varía un 30%, si por alguna razón yo voy a traer una máquina del exterior y hay una devaluación alta, ¿cierto?, del peso frente al dólar o frente a la moneda que yo lo vaya a traer, puede ser que ese costo se suba. ¿Qué ha pasado con el dólar últimamente? Bueno, en esta última semana ha estado bajando, pero el año pasado acá tuvimos el peso, una devaluación con respecto al dólar de más del 20%. Entonces, si yo planeé mi inversión inicial el año pasado y voy a comprar la maquinaria este año en el exterior, fíjense que un escenario como esto se puede dar, ¿sí? Es algo real, no es algo pues traído de los cabellos. Ya teniendo entonces estas variables independientes, puedo proceder a crear los escenarios. Hasta aquí quisiera saber si tenemos alguna pregunta. No sé, pronto qué pena, Hugo, si me puedes ayudar o no tenemos preguntas hasta el momento. No, profe, por el momento no hay preguntas. Bueno, perfecto. Bien, ya teniendo entonces nuestras variables más sensibles, con esas variables más sensibles, y les digo, tomen 3 variables para que ustedes puedan hacer los escenarios. Fíjense que yo aquí ya tengo mis escenarios, tengo las ventas, tengo los costos de ventas y tengo la inversión inicial. El escenario probable, pues va a ser mis datos originales, ¿cierto? Mis daticos tal cual los hemos venido trabajando desde el primer momento, como están aquí en las cifras proyectados.
En el escenario optimista, pues, ¿qué va a pasar con las ventas? En el escenario optimista, yo voy a asumir que las ventas, pues, van a mejorar. Acá tengo un 30%, voy a ponerle en el escenario optimista, esas ventas van a incrementarse en un 15%. ¿Qué va a pasar en ese escenario optimista con los costos? Pues quizá esos costos bajen, ¿cierto? No creo que un 10%. Hay que mirar el sector económico en el que estoy ubicado. Hay que revisar cuáles son las tendencias de ese sector, cuál es la dinámica que está pasando con los costos asociados a este negocio y ahí yo puedo determinar, quizá no tengo un costo de ventas, una disminución en el costo de ventas del 10%, pero sí del 2%, que ya sería algo relevante. Y la inversión inicial también pudiera disminuir, ¿cierto? Puedo encontrar de pronto una máquina de segunda en muy buenas condiciones que ya está en el país, que de pronto una empresa dejó de usarla o lastimosamente la empresa cerró y la máquina está disponible y yo la puedo comprar. Entonces, ahí puedo tener un ahorro, ¿cierto? Entonces, pongamos aquí, digamos, un ahorro en ese escenario optimista del 15% en esa inversión inicial. ¿Qué pasa con el escenario pesimista? Entonces, en el caso del escenario pesimista, pues las ventas se van a ver afectadas, ¿cierto? Voy a vender menos, vamos a ponerle que va a vender un 15% menos. Voy a ver que los costos se me incrementaron y aquí vamos a jugar un poquito con un costo más alto. Esto, como les digo, va a depender de las variables económicas que se puedan presentar, de lo que uno esté viendo en las tendencias del mercado, un poquito de revisión del sector económico y de cómo se están comportando esos productos a nivel mundial y a nivel local. Y la inversión inicial acá nos está diciendo que se subió un 20%. Ok, ya hemos fijado esos porcentajes tanto del escenario optimista como del pesimista y ahora yo puedo crear pues esos escenarios para saber cuál va a ser el resultado de mi valor presente neto. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues entro aquí a datos y en datos me voy a análisis de hipótesis y me voy a esta herramienta que se llama administrador de escenarios. Ese administrador de escenarios, pues voy a agregar los tres perfiles de los que yo estoy hablando acá, ¿cierto? Con las tres variables iniciales que tengo. Entonces yo le digo agregar el nombre del escenario, el primero que vamos a agregar es el probable, donde pues yo tengo mis variables tal como están. Me pregunta el administrador de escenarios cuáles son esas celdas que usted quiere cambiar. Entonces, las celdas que nosotros queremos cambiar son las celdas de ventas, de costo de ventas y de inversión inicial. ¿Desde dónde voy a vincular esos datos? Pues desde su origen, desde donde los tengo, ¿cierto? Entonces, voy a buscar mis daticos de ventas, de costo de ventas y de inversión inicial. Yo acá separo por coma, pero en la mayoría de los Excel es con punto y coma. Y la inversión inicial la tengo por acá. Muy bien. Listo. Esas son entonces mis tres celdas cambiantes. Le digo aceptar. Digamos que la herramienta aquí me va a traer el valor de esas celdas. Si ustedes están de acuerdo y tomaron bien los datos, pues van a decir que sí. Y finalmente decimos aceptar. Ya entonces incluimos nuestro escenario probable. Vamos a agregar nuestro escenario pesimista. Ya sabemos que las celdas cambiantes son iguales. Me voy a salir acá un momentico por una cosa. Necesito mirar los valores que determinamos ahorita. Entonces, se salió en un momentico del administrador de escenarios y vuelve y abre aquí el administrador de escenarios para poder ver los datos. Voy a agregar entonces el siguiente escenario. Dijimos que era el escenario pesimista al que yo iba a agregar. Ay, no, me faltó bajarme un poquito. Discúlpenme. Me bajé, fue a la de variables. Acá están los escenarios, aquí están los datos para poderlos ver. Entonces, administrador de escenarios, agrego ahora sí el escenario, voy a incluir el pesimista. Recuerden, por favor, diligenciar
el formatico de asistencia, allí se los están compartiendo en el chat para que lo vayan diligenciando, por favor. Bueno, entonces tenemos acá nuestro nombre del escenario, es el pesimista. Le doy a aceptar y aquí me pregunta introduzca ese valor para la celda cambiante. Entonces, en el escenario pesimista ya no va a ser 13.797, sino las ventas van a ser de 11.727 millones. Luego sigue el costo de ventas. Ese costo de ventas ya no es de 10.516, sino que se subió a 12.094 millones. Y la inversión inicial ya no va a ser de 1.273 millones, sino de 1.527 millones. Recuerden que esa inversión inicial va negativa, si no, pues no les va a dar allá. Y aceptar. Ya tengo mi escenario probable, ya tengo mi escenario pesimista. Ahora voy a agregar mi escenario optimista. Ahí nombro el escenario optimista, le digo aceptar y voy a agregar los valores de ese escenario optimista. Las ventas pues van a ser de 15.867 millones en el optimista, voy a vender más. En cuanto a los costos van a ser de 10.306 millones. Y finalmente, esa inversión inicial se disminuyó a 1.082 millones. Le digo aceptar y puedo decirle mostrar. Entonces, para que ustedes vean los cambios, ¿cierto? De esos escenarios, pues yo me voy a ir aquí a donde tengo el valor presente neto y puedo entrar aquí nuevamente al administrador de escenarios y le digo, muéstreme el resultado en el escenario pesimista. Fíjense que aquí el valor presente neto me da negativo 1.983 millones. O muéstreme el resultado en el escenario optimista. Entonces aquí pasa de 408 millones a 1.625 millones. Para no estar yo ahí metido pues en el escenario, metida en el escenario, en la herramienta yo me puedo quedar aquí en probable y le voy a decir, hágame un resumen, por favor. Y le quiero decir a Excel que me traiga una celda de resultado en ese resumen. Esa celda de resultado, pues yo quiero que ese resultado que me traiga sea el valor presente neto, así que vinculo esa celda donde tengo el resultado valor presente neto y le digo aceptar. Y lo que hace Excel es que me trae pues ese resultado, ¿cierto? Me trae las ventas los valores actuales es donde yo me encuentro en ese momento, en el escenario que yo me encuentro. Y luego me trae un resumen. Mire, usted fijó un escenario probable, uno pesimista y uno optimista, y estas son cada una de las variables. Esta primera sabemos que son las ventas, esta segunda sabemos que son los costos de ventas, y esta tercera sabemos que es la inversión inicial. Y de acuerdo con cada una de esas variables que usted definió, pues el valor presente neto en ese escenario probable es de 408 millones, en el pesimista es negativo 1.983 millones y en el optimista es positivo 1.625 millones. Si ustedes quisieran que aquí en estas celdas cambiantes, pues yo supiera qué celda es esa, ¿cierto? Porque así me queda como un poquito complicado adivinar qué es Q9, qué es Q10, qué es Y73, qué es Z76, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Nos vamos allá a nuestro escenario y, por ejemplo, acá donde tenemos el resultado del valor presente neto, que allá nos sale Z76, ¿cierto? En el resumen del escenario nos dice Z76, pues acá está el nombre de esa celda. Ese nombre de la celda le vamos a poner valor presente neto y damos enter. Entonces, esta celda, este resultado ahora se llama valor presente neto. Quiero saber, quiero cambiar también aquí el Y73, que es la inversión inicial. Entonces, buscamos Y73, aquí estoy, es este Y73, y le voy a poner, no le puedo poner nombres tan largos porque no me lo acepta, pero algo así como INB, inversión y enter. Entonces ya sé que esta es mi inversión inicial y allí
donde tengo las ventas y los costos, voy a hacer exactamente lo mismo. Las celdas son Q9 y Q10, de acuerdo a lo que me dice aquí, ¿cierto? Q9 y Q10. Y le voy a dar el nombre a esas celdas. Entonces, Q9 será ventas. Creo que ventas sí me lo alcanza a tomar. Y Q10 será costos. También voy a ponerle allí costos. Y le doy Enter. Y nuevamente le digo a la herramienta, señora herramienta, por favor, genéreme ese administrador de escenarios. Quiero el resumen. Él ya tiene vinculado ahí el valor presente neto y le digo aceptar. Entonces, fíjense que aquí ya me sale mejor la tablita, más bonita. Me dice, vea, estas son las ventas en cada uno de los escenarios que usted está proyectando. Estos son los costos. Esta es la inversión inicial. Y con esas variables que usted fija allí, pues este es el resultado que usted va a obtener de ese valor presente neto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tengo los diferentes matices o los diferentes resultados que va a generar ese proyecto con los cambios en las variables. Normalmente, estadísticamente, ¿qué es lo que se usa? Lo que se hace no es una simulación optimista y una pesimista, sino que se hacen alrededor de 1000 simulaciones para mirar cuál es la probabilidad de que ese proyecto tenga esa franja de resultados positivos y cuál es la probabilidad de que resulte negativo. Obviamente teniendo en cuenta pues todos los estudios previos que se han hecho. Gracias, digamos que a ese análisis de probabilidades es que se toman las decisiones sobre esos proyectos de inversión. Cuando tengo pues un 80% de probabilidad, por ejemplo, que ese proyecto resulte satisfactorio, resulte con un valor presente neto positivo, pues en esos casos yo tendría un mayor, digamos que una mayor confiabilidad en invertir en ese proyecto, ¿cierto? Si es al contrario, si es que resultan muchas más ocasiones negativo, pues eso es una alerta para que el inversionista pues decida no entrar en ese negocio. Bien, pues esto es lo que les quería explicar para hoy. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna inquietud que podamos resolver. Les recuerdo, por favor, diligenciar el formulario donde tenemos allí la asistencia para compartirla con sus tutores. Igualmente, pues les recuerdo que el día de mañana se les va a estar compartiendo esta grabación para que ustedes pues puedan poner en práctica esto que se vio hoy del análisis de sensibilidad. ¿Tenemos preguntas? No, profe, por el momento no hay preguntas. Bueno, pues si no tenemos preguntas, cualquier duda que resulte de este tema, pues pueden escribirme o pueden comunicarse con cada uno de sus tutores, por favor, para que puedan, digamos que gestionar esas dudas. Les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho su asistencia y nos veremos en una próxima oportunidad. Una feliz noche para todos. Politécnico Gran Colombiano.